nos acompaña en el estudio Claudia Acuña, ella es directora de Promoción, Organización y Gestión de la Secretaría Nacional de la Juventud. Viene, por supuesto, aquí a JN Noticias con un muy buen anuncio que lo hemos publicado antes y queremos ahora compartir más detalles sobre este 8º Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Juveniles. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida. ¿Qué tal? Mucho gusto. Gracias por recibirnos. A ti, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá que pues, los jóvenes presten muchísima atención, autoridades jóvenes, ojo, sobre este encuentro. Cuéntanos en principio quiénes son los convocados, los invitados, aquellos jóvenes que pueden participar de este encuentro. Bueno, como su nombre lo dice, es el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes. Están invitados a participar todas las autoridades políticas jóvenes que actualmente se encuentran en ejercicio y que fueron electas en la última elección de autoridades regionales y municipales. Y hacia ellos está dirigido el encuentro. Perfecto. Si, por ejemplo, algún joven en ese momento está mirando el noticiero y tiene la inquietud, ¿no?, de convertirse en algún momento en autoridad política o ha sido autoridad política, ¿también podría participar del encuentro solamente para autoridades activas, como has dicho? No. En este momento el encuentro está dirigido solamente a las autoridades que ahorita se encuentran en ejercicio. Lo que busca el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes es ser ese espacio, digamos, de articulación en el cual se encuentran las autoridades políticas jóvenes, comparten sus experiencias, articulan ideas, propuestas. También busca el encuentro fortalecer sus capacidades para el ejercicio propio y, por supuesto, promover el diseño y la implementación de políticas públicas, sobre todo con un mayor énfasis en las y los jóvenes. Por supuesto. Ahora, cuéntanos un poco sobre la organización, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones es parte de esa organización, se va a llevar a cabo en Oxapampa. Sí. El evento se va a realizar los días 27, 28 y 29 de septiembre en Oxapampa, en la región Pasco. Efectivamente, el Jurado Nacional de Elecciones es coorganizador del evento, es un aliado estratégico para este tema, dado que entre las novedades que tiene el ENAPAJ este año es abordar dos temáticas centrales. Una de ellas, la reforma electoral, y también compartir experiencias respecto a políticas públicas en materia de medio ambiente. Y vemos cómo eso responde directamente con lo que mencionabas antes, ¿no? El fortalecimiento también de las capacidades de estas autoridades, ¿no? Que por supuesto a través de la capacitación, la discusión, el debate, se busca seguramente que sean agentes de cambio en sus localidades. Efectivamente, ¿no? Digamos, este espacio lo que busca es eso, ¿no? Que las autoridades políticas jóvenes reciban otros elementos que favorezcan su labor de vocería y sobre todo de ejercicio de sus funciones, pero también conozcan otros aspectos en los cuales desean fortalecer, valga la redundancia, estas capacidades, ¿no? Por ejemplo, también, digamos, si bien los ejes centrales son medio ambiente y la reforma electoral, también van a ser invitados algunos funcionarios de otros sectores. Por ejemplo, tenía mucha inquietud respecto a ciertos temas sobre presupuesto participativo, ¿no? Por el cual también están invitados técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, ¿no? Pero sobre todo este año lo que las autoridades políticas jóvenes deseaban, ¿no?, abordar era el tema de la reforma electoral, dada la coyuntura del próximo año, pero sobre todo también porque el encuentro lo que busca es que las autoridades políticas jóvenes puedan aportar a este proceso de consulta que también convoca el jurado, y es su deseo también aportar en este proceso. Y eso sin duda nos llena de satisfacción, ¿no? Porque lo hemos mencionado ya varias veces, la reforma electoral no es pues de nuestras autoridades directamente, ni siquiera de nuestros parlamentarios, ¿no? Es del ciudadano a pie, de todos en realidad, pero sí necesitan que nuestras autoridades pues tengan la voluntad para, ¿no? Y eso significa conocer previamente en qué consiste la reforma electoral. Sí, efectivamente nos pareció muy interesante el trabajo que viene realizado el jurado en otros espacios y a nivel nacional, ¿no? Sobre todo porque van a abordar temas como democracia interna, alternancia y paridad, digamos, el financiamiento de partidos políticos y también, digamos, cómo está el tema de la representación de la población indígena también, ¿no? Son temas muy importantes, interesantes, pero sobre todo que creemos que en la coyuntura actual las autoridades políticas jóvenes están en la capacidad y sobre todo tienen el deseo de poder aportar en este proceso, ya que, digamos, ellas han resultado electas de un proceso
electoral, ¿no? Y eso nos lleva a una reflexión importante también que discutíamos el día de ayer, me parece, aquí en el programa, que hablábamos del voto del elector joven, ¿no? ¿Cuántos jóvenes se sienten realmente representados en la actualidad por sus autoridades, ¿no? Y esto tiene que ver con, claro, primero, comprar, ¿no?, las demandas o estar claro con cuál es la agenda de los jóvenes, pero también que hayan jóvenes en el poder. Ok, no, sí, por supuesto, estos encuentros hay dos matices, ¿no? El primero es la responsabilidad que asume cada autoridad política joven y que tienen que, digamos, sirve de análisis y ver cuál es la responsabilidad que tienen ante los jóvenes que fueron los electores, ¿no? Claro. Que los eligieron, ¿no? Y por otro lado, el ser joven, como mencionaste en otra anteriormente, digamos, tenemos un compromiso, digamos, con el desarrollo de nuestro país, y qué mejor empezar a hacerlo como un joven realmente que es un agente de cambio, ¿no? Un agente de cambio en su localidad, en su provincia, en su región, ¿no? Y creo que esa doble responsabilidad es la que asumen las autoridades políticas jóvenes. Algo que mencionabas respecto a la participación política de los jóvenes, bueno, hay, digamos, dos grandes vertientes, ¿no? La primera, digamos, como elector, digamos en cuanto a unas cifras que podríamos mencionar, es que del padrón electoral de la última elección de autoridades, la elección regionales y municipales, digamos el 31.5%, que constituye el grupo más grande de este padrón, está constituido por jóvenes entre 18 y 29 años. Entonces, y es una participación fuerte al ser el mayor grupo etario del padrón. Adicionalmente, efectivamente, al existir la cuota joven, es que ha permitido también y se ha podido ver un incremento en las autoridades políticas jóvenes elegidas, ¿no? Que son esas dos vertientes que te mencionaba, el joven como elector, pero el joven también como autoridad política. Y que puede pasar por una cuestión de identificación, pero también porque ese joven sabe responder a las demandas de otros jóvenes. Efectivamente. ¿No? Y sobre ese punto, quisiera mencionar que la Secretaría Nacional de la Juventud viene implementando ya desde hace varios años espacios de participación de los jóvenes. Uno en especial y que viene realizándose en este año 2017 es el proceso anual de participación de juventudes. En este proceso anual, que tiene dos etapas, que son los foros regionales, ¿no? Que son foros que se están realizando en todo el país, y adicionalmente la etapa final, que es el Congreso Nacional de Juventudes. ¿Y por qué lo menciono? Porque si bien es cierto, no está regido específicamente para el tema electoral, ¿no? Es un tema muy importante, puesto que en estos congresos se abordan diferentes temáticas y se identifican problemáticas o retos, pero desde la mirada de los propios jóvenes, pero no solo queda ahí, también es la construcción de propuestas de solución desde los propios jóvenes. Es algo muy interesante porque en estos foros regionales en los cuales uno participa y uno está digamos, como directivo también y parte del equipo de SENAJU que viaja a las diferentes partes del país, uno dice, bueno, yo ya no soy joven, ¿no? No soy joven como ustedes, también me enfrento a desafíos y analizo la problemática de los jóvenes, pero quizás nuestra priorización no es la misma. Exacto. Digamos, la priorización que hizo el Estado de un problema que efectivamente debe atacarse o abordarse y buscar una solución, a lo mejor está en una prioridad tercera. E incluso por región varía. Y efectivamente, ¿no? Las problemáticas son distintas, por región las situaciones son distintas, se abordan de diferente manera. Entonces el Congreso yo creo que es un espacio también de mucha riqueza para abordar las diferentes problemáticas, buscar soluciones desde los jóvenes y sobre todo nosotros como ente rector de juventudes, canalizar estos aportes y compromisos de las juventudes a ciertas problemáticas, ¿no? y búsqueda de soluciones y poder transmitirlas hacia otros sectores que son los que ejecutan las diferentes políticas, ya sea en materia de salud, ya sea en materia de educación, ya sea en materia de trabajo, pero quienes requieren también y necesitan conocer desde los jóvenes qué es lo que opinan, qué es lo que aportan. En ese marco, tanto el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes, no solamente un encuentro, ¿no? Hay resultados, hay
documentos, propuestas que se plantean y compromisos que asumen las autoridades políticas jóvenes. En esa misma línea, el Congreso Nacional de Juventudes también recoge aportes y compromisos de los mismos jóvenes. Y ya que hablamos sobre cuáles son las demandas, qué es lo que los jóvenes buscan, lo que mueve, me complace mucho, entregarte, he traído esta publicación que se llama Aportes y Compromisos de las Juventudes Peruanas, que recoge, digamos, todas las inquietudes de los jóvenes en todas las ediciones de los Congresos Nacionales de Juventud en los últimos años, inclusive la de los encuentros del ENAPAF, los Encuentros Nacionales de Autoridades Políticas Jóvenes, y que sirve no solamente de difusión de estos acuerdos y compromisos y propuestas de solución, sino que sirve para la Secretaría Nacional de la Juventud como un documento de gestión que permite coordinar con los sectores y autoridades de los gobiernos nacionales, efectivamente, porque vamos a hacer un diagnóstico, allí ya está lo que las juventudes han expresado, han mencionado en diferentes años, tanto en espacios como el Congreso Nacional de la Juventud, como en espacios como el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes. Y lo que dices, ojo, es sumamente importante, ¿no? Tenemos aquí un aporte valiosísimo porque en un primer paso está, por supuesto, la generación de espacios, ¿no? Los congresos, los foros, este encuentro, ¿no? Darle al joven la oportunidad de ser escuchado. Pero luego hay que hacer algo con esas propuestas. Exacto. ¿No? Esas propuestas tienen que llegar a los sectores, como bien tú mencionas. Sí, y digamos, es un compromiso que nosotros asumimos desde la Secretaría Nacional de la Juventud, ya que como ente rector nos mueve y es nuestra misión justamente buscar la articulación, ¿no?, con los diferentes sectores para que podamos ver en la ejecución de las políticas públicas cómo abordamos la temática juvenil, ¿no?, desde cada una de los ámbitos de acción del Estado, ¿no? Por supuesto. Y bueno, me parece de una riqueza no solamente para las diferentes entidades del Estado y los diferentes gobiernos subnacionales, sino que también sirve como herramienta a los diferentes consejos regionales de juventud, a las diferentes organizaciones juveniles y jóvenes, organizados o no organizados, digamos, como una herramienta para su labor de vocería. También, ¿no? Claro que sí. Justamente porque son quienes a través de sus organizaciones juveniles desarrollan diferentes temáticas, pero ya tienen qué es lo que las poblaciones jóvenes del país han mencionado, ¿no? Y teniendo, ojo, próximamente elecciones municipales el 10 de diciembre en los 18 distritos de reciente creación y elecciones el próximo año regionales y municipales, también sería bueno pues que aquellos que pretenden ser candidatos se acerquen a documentación como esta, efectivamente, ¿no?, donde pueden encontrar de primera mano qué es lo que los jóvenes quieren, esperan, ¿no?, de su país, de sus autoridades para el cambio. Efectivamente, justamente en el Encuentro Nacional de Autoridades Políticas Jóvenes nosotros vamos a contribuir con ese grano de arena desde nuestra misión y nuestra función pública, el entregar este documento a las diferentes autoridades electas, pero que a través de ellas pueden llegar a sus diferentes organizaciones políticas, planes de trabajo, y sobre todo, no solamente para pensar en la futura elección, ¿no?, sino en este momento en que están cerrando muchos sus planes operativos anuales para el próximo año, es importante que consideren estos temas, ¿no?, para poder incorporarlos y que el trabajo sea continuo, ¿no? Dejen a las siguientes autoridades políticas jóvenes o autoridades políticas que asuman en sus diversos gobiernos subnacionales un camino, una guía, y que tengan en cuenta la opinión de los jóvenes. Por supuesto. Y regresando a aquellos jóvenes que van a ser parte de este encuentro nacional, no es que los jóvenes ya fueron escogidos a autoridad y ya tienen el campo hecho, sino que hay que seguir formando ese liderazgo político, ¿no? Sí, efectivamente, el liderazgo político es vital justamente para poder tomar decisiones que contribuyan para el bienestar de los y las jóvenes, pero sobre todo porque tienen que quedar plasmadas en resultados, ¿no? Y qué mejor que las autoridades políticas jóvenes dialoguen en este espacio, intercambien experiencias, porque muchas veces, digamos, quieren conformar el Consejo Regional de la Juventud en una región determinada y quizás no tienen los elementos, aunque tienen las directivas, las normas, claro, pero es muy interesante conocer la experiencia de otra región que justamente ya lo hizo, ¿no? Entonces, tienen los referentes ahí a la mano, efectivamente, ¿no? Un intercambio, por ejemplo, de información en el diseño de su
de un programa presupuestal, por ejemplo, ¿no? Es muy valioso escuchar lo que otros colegas y jóvenes como ellos han podido avanzar, o experiencias que quizás no se lograron. A veces cosas que no se lograron también no es necesariamente una mala experiencia, sino al contrario, genera un conocimiento y ves también claro, del por qué, del por qué no salió, qué fue lo que faltó. Un sujeto de análisis. Efectivamente, yo creo que eso también es valioso para la gestión que en este momento vienen realizando. Estupendo. Claudia, por favor, es una invitación, nos quedan un par de minutos nada más para que aquellos jóvenes, autoridades jóvenes, políticas que nos están escuchando puedan sumarse, aún pueden inscribirse, ¿no? Sí, por supuesto. Yo invito a las autoridades políticas jóvenes de todo nuestro país a que se animen a participar en este encuentro que se va a realizar los días 27, 28 y 29 de septiembre en Oxapampa, en Pasco. Las inscripciones están abiertas, pueden ustedes visitar la página web de la Secretaría Nacional de la Juventud, www.juventud.gov.pe, donde podrán revisar la información, las temáticas que se van a abordar, pero sobre todo la ficha de inscripción para que puedan formar parte de este encuentro. Los esperamos. Muy bien, muchísimas gracias, Claudia, por habernos acompañado. Ya está hecha la invitación, no lo duden. Hemos conversado con Claudia Acuña, directora de Promoción, Organización y Gestión de la Secretaría Nacional de la Juventud. Hacemos una pausa y retornamos con mucho más.